de gran manera, y de tal manera que es dio su vida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados de toda la humanidad. Dios perdona nuestros pecados cuando venimos arrepentidos pidiéndole perdón. Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, pero déjeme decirle algo, muchas veces nosotros no sabemos perdonar. No nos sabemos perdonar. Aunque muchas veces las ofensas no vengan directamente contra nuestra, sino contra alguien más, no sabemos perdonar. Pero bendito sea el Señor, que Él es Dios y que Él tiene su poder en su mano, el perdonar y el dar vida. Y así lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Usted y yo deberíamos de perdonarnos también nuestras ofensas, cuando las hay o cuando las haya. No guardar rencor, no guardar amargura, no guardar odio en nuestro corazón, sino guardar el amor de Dios en nuestro corazón y sabernos perdonar unos a otros. Muchas veces, mis hermanos, aunque no seamos ofendidos de manera directa, con mayor razón. Dígame, hermano. Amén. En el libro de San Mateo, capítulo 26, Jesús estaba con sus discípulos y Jesús les decía: en esto todos perderán su fe en mí. Y Pedro contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro afirmó diciendo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Ahorita vamos a entender el mensaje y cómo sí, hermano, se entrelaza el texto central con el mensaje. La Biblia dice que Jesús se fue a orar al Getsemaní y se llevó a 3 de sus discípulos a que lo acompañaran. Entre ellos iba Pedro. Jesús dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Jesús ya estaba sintiendo el padecimiento. Ese padecimiento de sentir la muerte en su corazón y en su vida. Amén, hermanos. Esto, hermanos, nos hace pensar que es doblemente adorado el nombre de Jesús, porque aún antes de ir a la cruz, Él estaba padeciendo. Esto nos hace ver, nos hace pensar que es 1000 veces digno de adorar nuestro Señor Jesucristo por su sufrimiento anticipado. Amén. La Biblia dice que Jesús se fue a orar al Getsemaní y se llevó a 3 de sus discípulos a que lo acompañaran. Entre ellos iba Pedro. Jesús dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. La Biblia dice que más adelante se postró en tierra hasta tocar el suelo con su frente, diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cristo, hermano, se arrodilló, puso su frente en el suelo. Amén, hermanos. Y estas palabras indican claramente que Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero a la vez no. Él lo dice ahí, léalo ahí en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Padre
mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí lo leyó? ¿Verdad que así dice? Si es posible, Señor, líbrame de esto que viene para mí, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres, como tú quieres. Jesucristo ya presentía la muerte, sin embargo, siguió adelante, mis hermanos, hasta la cruz. Siguió en ese sufrimiento anticipado, pero siguió hasta la cruz. Dígame, nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo ya de antemano, pero siguió adelante por puro amor, por ti y por mí. Siguió adelante hacia la cruz. Amén, hermano. Siguió adelante por usted y por mí. Amén, hermanos. La Biblia dice que regresó Jesús a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo y les dijo, ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo. Y les dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Le doy la cita, Mateo 26:40 para que lo lean. Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Amén. Todos queremos, hermanos, adorar a Dios, estar con Él, estar en oración, estar en la lectura de la Biblia, pero dice el Señor Jesucristo, lo declara, pero son débiles. Oren para que no caigan en tentación. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que llegaron los enviados de los sacerdotes y lo apresaron. Y cuando esto sucedió, los discípulos salieron huyendo. Cuando llegaron, hermanos, los enviados de los sacerdotes a apresar a Jesucristo, todos los discípulos salieron corriendo, salieron huyendo y lo dejaron allí. Qué triste, qué tremendo. La Biblia dice que Pedro estaba sentado afuera en el patio, ya estando en el juzgado, ¿verdad? Y una sirvienta lo reconoció y se le acercó y le dijo, tú también andabas con Jesús el Galileo, no sé de qué estás hablando. Pedro lo negó delante de todos. Luego se fue a la otra puerta donde otra lo vio y dijo a los demás, ese andaba con Jesús el de Nazaret. De nuevo Pedro le negó, jurando, no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en la manera de hablar se te nota. Dijo Pedro, no conozco a ese hombre. Decía y vociferaba y perjuraba, diciendo, no conozco a ese hombre. Si apenas unas horas atrás había dicho que moriría por Cristo, ahora lo estaba negando. Por eso el Señor le dice, son débiles, yo sé que quieren hacer las cosas de Dios, pero son débiles. Necesitamos, hermanos, usted y yo, la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos de su fortaleza, hermanos, realmente todos nosotros, porque Jesús lo dijo, pero son débiles. Entonces necesitamos, hermanos queridos, la ayuda de Dios. Díganme. Amén. Juan 21:15. Ahora su Biblia, Juan 21:15. Bueno, permítame, ahorita lo leemos. Déjenme seguir explicando aquí. En aquel mismo momento cantó el gallo. Pedro se acercó, se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente, tal vez arrepentido de lo que había hecho.
el haber negado que conocía a Cristo. Pero Cristo tenía algo muy grande para Pedro y no lo iba a dejar ahí abandonado y entristecido, sino que Pedro recibiría la restauración de parte de Jesús, pues sabía que Pedro realmente lo amaba, solo que de repente hablamos o actuamos de manera involuntaria debido a nuestra naturaleza humana y a veces debido al temor. A veces nos comprometemos, hermano, pero luego le fallamos a Dios. A veces decimos algo, hermano, y ofendemos a la gente sin querer, involuntariamente. Luego, hermano, nos entristecemos, pero es importante pedirle a Dios perdón inmediatamente para que seamos restaurados y no caiga la tristeza en nuestra vida. Dígame, Juan 21:15. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios, hermano, Pedro primero lo niega, pero ahora, hermano, está hablando con Pedro, lo está restaurando para que no se quede atrás, para que no se desanime, para que no se desaliente. El Señor Jesucristo lo está restaurando con estas palabras que le está diciendo: apacienta, cuida de mis ovejas. Lo está restaurando nuevamente hacia el lugar que Él tenía y aún más. Amén. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos levanta cuando estamos caídos. Él nos restaura cuando hemos caído, cuando hemos ofendido a Dios. El Señor nos restaura. Tal vez nosotros no sabemos perdonar, pero Dios sí sabe perdonar, hermanos. Él sí sabe, aleluya, levantarnos, restaurarnos. Él quiere restaurarnos, levantarnos, aunque de repente nosotros no sabemos perdonar a la persona que nos ofendió, pero podemos perdonar también. Cristo lo hizo, nosotros también, con la ayuda de Dios, podemos perdonar a la persona que nos ofendió. Díganme, hermanos, en esta porción de las Sagradas Escrituras observamos cómo Jesús está restaurando a Pedro, le está perdonando su negación. Con estas respuestas de Pedro afirma su compromiso con Jesús de serle fiel y seguirlo hasta el final. Observamos mucha ternura entre ambas partes y compromiso de parte de Pedro hacia Jesús. Realmente, hermano, la ternura de Jesús hacia Pedro se dejaba ver con esas palabras, y el respeto y el compromiso se dejaba ver con las respuestas de Pedro. Había un amor, hermano, hermoso entre San Pedro y Jesucristo nuestro Señor. Había un gran amor y gran respeto de ambas partes, y hubo una restauración de Pedro. Hoy es el día de restauración también para usted y para mí. Si caímos, si ofendimos, si le ofendimos a Dios, si ofendimos a alguien, hoy es el día de restauración. Dios nos puede restaurar y levantarnos al lugar que antes teníamos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Recuérdese, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Recuérdeselo. Entonces, hermano, ¿podemos perdonar también nosotros? Sí podemos. Dígame, hermano. El versículo central que acabamos de leer, que es Juan 3:16, nos habla con mucha claridad acerca del grande amor de Dios hacia las personas. Por eso la Biblia dice
aunque el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Amén, hermano. Dios es amor y Él no puede negarse a sí mismo. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y en un momento dado, Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando cada día. Hace muchos años que me entregué a Cristo y sigo adelante. Seguimos adelante, mi esposa y yo. Nos entregamos al Señor, hermano, de corazón y hasta la fecha. Amén, hermanos. Díganme. Por eso la Biblia dice, aunque el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. No es más, no lo desea, no lo quiere. El amor de Dios es eterno hacia nosotros. Es por siempre, para siempre. Por eso se dio en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, para sacarnos adelante, para sacarnos de toda tristeza, para sacarnos, hermanos, de todo lo malo que sintamos en el corazón. Odio, amargura, depresión, tristeza, no sé. El Señor viene y limpia nuestro corazón. Dígame. Dios sabe cumplir sus promesas. Dios puede perdonar toda clase de pecado cuando venimos a Él arrepentidos. Dios sabe perdonar toda clase de pecado cuando venimos a Él arrepentidos. Amén, hermanos. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Amén. Solamente dice la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén, hermano. Así que solamente hay que andar con cuidado delante del Espíritu Santo. Dígame. El ser humano a veces usa de crueldad y no sabe perdonar, pero Dios sí perdona. El ser humano a veces, hermano, no sabe perdonar y nos agarramos y nos hinchamos, hermanos, algunos de nosotros, y no sabemos perdonar. Pero Dios sí perdona. Es lo más maravilloso, que Dios sí nos perdona, nos ha perdonado y perdona a la persona que ofendimos o que nos ofendió. Dios le perdona a él, a ella, si vienen arrepentidos a la presencia de Dios. Y si venimos nosotros arrepentidos también a la presencia de Dios, también les sale perdonarnos. Y de repente los seres humanos somos muy crueles, ¿verdad? Somos muy malas gentes. Algunos, aclaro, algunos, no todos. Dígame, hermano. El ser humano a veces usa de crueldad y no sabe perdonar, pero Dios sí sabe perdonar. El ser humano no debe constituirse como Dios, juzgando a los demás sin darle oportunidad de arrepentimiento. No sabemos, hermanos, dar oportunidad de arrepentimiento a algunos, otros sí saben dar oportunidad. Amén, hermano. De restitución. No queremos darle oportunidad de restitución. Pero Él es el que sabe todas las cosas. Él es el que restituye, convierte el alma, dice la palabra del Señor, convierte el corazón. Y nuevamente, hermanos, estamos en sus preciosas manos. Dígame. El ser humano a veces usa de crueldad y no sabe perdonar, pero Dios sí perdona. El ser humano no debe constituirse como Dios, juzgando a los demás sin darle oportunidad de arrepentimiento. Dígame, estamos en tiempos de restitución, de restauración. Estamos en tiempos de restitución y de restauración. Hoy es el día, Cristo viene. Hoy es el día de acercarnos y de formalizar un pacto nuevo con Él, de ser de su pertenencia, de seguirlo, de no ofenderlo, de serle fiel. Hoy podemos hacer un compromiso con Dios de alejarnos de lo malo, de dejar el mal corazón. Algunos de nosotros que quizá lo tendrán, no lo afirmo, pero quizá tendrá alguien un mal corazón.
Pero Dios sí sabe restituir y perdonar. Dígame, hermano. Estamos en tiempos de restauración, estamos en tiempos de restitución. Cristo viene y no quiere que la Biblia lo dice, no quiere la perdición de los hombres, sino que los hombres vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces es el tiempo, hermanos, de restauración, de restitución y de malo. Hice lo malo. No hacerle caso a la mente de repente, porque la mente es traicionera y la mente viene y nos dice: no hiciste nada malo, estás muy bien, sigue así, estás pero muy bien, cuando muchas veces sabemos que hicimos lo malo cuando hicimos lo malo. Amén. A veces no hicimos lo malo, correcto, entonces estamos bien delante de la presencia de Dios. Dígame. Dios puede perdonarnos los pecados, restituirnos lo que nos fue quitado y restaurarnos, volviéndonos al primer amor. Nuevamente, Dios puede perdonarnos los pecados, restituirnos lo que nos fue quitado y restaurarnos, volviéndonos al primer amor, llenándonos de su presencia, llenándonos de su gracia y de su salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El arrepentimiento no significa solamente palabras, sino demostrarlo con los hechos, con las actitudes y con un cambio de conducta y cambiar las malas actitudes hacia los demás. Dios sabe perdonar los pecadores cuando estos vienen arrepentidos delante de la presencia de Dios. Pero las personas a veces somos crueles y no sabemos perdonar, aunque no se nos haya ofendido a nosotros. Gracias a Dios que solo Dios es Dios. Él tiene el poder de aprobar y desaprobar. Solo Dios tiene el poder de aprobar. Él es el que decide sí o no. Gracias a Dios que nosotros, las personas, los seres humanos, no tenemos poder. Si no, ¿a cuántas personas hubiéramos ya mandado al infierno? Pero como no tenemos ese poder, hermano, el que tiene el poder se llama Jesucristo. Es Dios del Todopoderoso. Jesucristo, hermano, es el único que tiene todo el poder de decir sí o no. Por eso lo adoramos. El perdón significa restitución, olvido de las ofensas sufridas, y Cristo es maestro en estas cuestiones. Dios es perdonador y lleno de misericordias. Cristo te ama y nos ama. Él ya nos perdonó y te puede perdonar ahora, si tú quieres, todos tus pecados. Ya Dios bendecido, amado y adorado. El perdón significa restitución, restauración, olvido de las ofensas sufridas, y Cristo es maestro en estas cuestiones. Dios es perdonador y lleno de misericordias. Cristo te ama y nos ama. Él ya nos perdonó y te puede perdonar a ti ahora, si tú quieres, todos tus pecados. Sea Dios bendecido, amado y adorado. Amén, hermanos. Ven a Jesús en esta tarde. Es el tiempo de venir a Jesús, hermanos. Es el tiempo de venir. Si lo hemos ofendido de alguna manera, hoy hemos escuchado un bello mensaje que nos habla acerca del perdón. Debemos aprender a perdonar. Si queremos que Dios nos perdone, debemos aprender a perdonar. Si queremos que Dios nos perdone. Si perdonamos a otros sus ofensas, Dios nos perdonará también a nosotros. Así dice la Biblia. Pero si no nos perdonamos, entonces Dios no nos perdonará. Así que, mis hermanos queridos, yo agradezco la presencia de Dios y su palabra, y agradezco también su presencia de usted aquí en esta tarde. Yo creo, hermano, sinceramente, que Dios ha hablado a algunos de nosotros en este bello mensaje, porque es un bello mensaje, perdón, que habla sobre el perdón. Dígame, hermano. Dios es bueno.
y para siempre es su misericordia. Puestos de pie, hermanos. Puestos de pie, si me hace un favor. Si usted gusta, puede pasar al altar. Si usted tiene algo que quiere que Dios le perdone, Dios lo va a hacer. Pase al altar. Recordamos ahorita leyendo la cita bíblica, donde Jesús, hermano, se arrodilló a orar y su frente pegó al suelo. Su frente pegó al suelo. No lo sé usted, pero es el tiempo, hermanos, de recibir el perdón de pecados. Padre, en esta tarde te adoramos,